Hola chicos y chicas, buenos días. Un día más continuamos con la geometría y en este caso vamos a adentrarnos en los cuadriláteros, en esos polígonos que tienen cuatro lados. Si habéis llegado a este vídeo, es probable que hayáis leído ya el SWAI que os he dejado en el blog y en Teams, porque el vídeo está alojado dentro de este SWAI. Os recomiendo que si no habéis leído el SWAI o no habéis visto un vídeo anterior en el que hablo de las rectas paralelas, oblicuas y perpendiculares, os recomiendo que busquéis eso antes de este vídeo. Habréis entrado, por tanto, en este SWAI, donde recordamos cómo un cuadrilátero es un polígono de cuatro lados y que además tienen cuatro de casi todo. Tienen cuatro lados, cuatro vértices, cuatro ángulos y dos diagonales. En este dibujo lo presento más detalladamente. Las líneas azules serían los lados, ¿de acuerdo? Los verdes serían los vértices, hay cuatro también. Lo morado serían los ángulos, también tenemos cuatro. Y las diagonales en rojo, como veis, son dos. Bien, más adelante he explicado las diferencias entre las rectas paralelas y no paralelas en este vídeo, que ya deberíais haber visto, y si no os animo a que lo veáis. Y entramos en los tipos de cuadriláteros, los paralelogramos, los trapecios y los trapezoides. Os he dejado también este cuadrante en el que podéis ver cuáles son los diferentes tipos en función de si tienen lados paralelos o no. Si no tienen ningún lado paralelo entre sí, los llamamos trapezoides. Si tienen dos lados paralelos, pero dos lados no paralelos, los llamamos trapecios. Y si los lados son paralelos 2 a 2, es decir, que cada dos lados son paralelos entre sí, estén como estén colocados, los llamamos paralelogramos. Y dentro de los paralelogramos tenemos cuatro tipos. Los cuadrados tienen cuatro lados iguales y cuatro ángulos rectos. Los rectángulos tienen lados iguales 2 a 2, es decir, este y este son iguales, y este son iguales, pero son distintos entre sí, y cuatro ángulos rectos. Cuando son cuatro lados iguales, pero los ángulos no son iguales, sino que son 2 a 2, son rombos, y cuando son lados iguales y ángulos iguales 2 a 2, los llamamos romboides. Para entender mejor esta clasificación he buscado una aplicación de Teams que ha hecho una persona llamada Luis Álvarez García, José Luis Álvarez García, perdón, de GeoGebra, en la que vamos a poder ver mucho mejor esta clasificación y vosotros vais a poder utilizar la aplicación. Sencillamente pincho aquí, me dirá que si quiero ir, le digo que sí, y me abre esta página de GeoGebra. En esta página de GeoGebra, como vemos, tengo aquí una serie de puntos, 4, el A, el B, el C y el D, que me generan un polígono, ¿de acuerdo? Yo puedo moverlo y puedo mover cada uno de estos lados donde quiera. Lo que quiero, de hecho, es que vosotros los mováis y veáis cómo yo puedo ver si los lados son paralelos o no. En este caso tengo un trapezoide porque este lado y este lado no son paralelos, aunque se le parecen, pero aquí lo tendremos más claro que no son paralelos. El azul y este azul tampoco son paralelos, por tanto, como ninguno es paralelo entre sí, se me queda en un trapezoide. Si fuera un trapecio, tendría que haber dos lados paralelos entre sí y dos no paralelos. Por ejemplo, voy a hacer que este azul sea paralelo con este. Para ello voy a mandar el punto D hasta aquí para que haga un lado paralelo. Y como veis, este que no es paralelo, voy a echar más arriba para que sea claramente menos paralelo que el naranja. Tenemos dos lados paralelos y dos lados no paralelos, y por tanto es un trapecio. En realidad da un poco igual cuál será la longitud, aunque en esta aplicación podéis darle al botón longitud, os aparecerá la longitud de los lados, y los ángulos os aparecerá la amplitud de los ángulos. Por tanto, la diferencia entre trapecio y trapezoide la vemos muy bien cuando construimos figuras en las que todos los lados no son paralelos entre sí, y podéis jugar con ello para ver cómo son. Ahora vamos a ir a los paralelogramos y vamos a empezar con los cuadrados, naturalmente, que son los más sencillos, los más evidentes.
Bueno, pues un cuadrado es un cuadrilátero en el cual todos sus lados miden 5, en este caso si lo veis 5, 5, 5 y 5, o miden 10 o miden 6, voy a hacerlo por ejemplo de 7, ¿veis? Todos los lados miden 7, 7, 7, 7 y 7, y además los lados son todos paralelos entre sí, y eso quiere decir que todos los ángulos son rectos, ¿vale? Por tanto, todas sus rectas son perpendiculares cuando se cruzan y son paralelas cuando no se cruzan, es decir, son paralelos este con este, el azul con el azul, es paralelo el rojo con el rojo, además miden lo mismo y además tienen ángulos de 90 grados. Cuando se dan todas esas circunstancias, son cuadrados, ¿vale? Porque podrían ser paralelos entre sí, el azul con el azul, la roja con la roja, y tener ángulos de 90 grados, pero no medir lo mismo. Y en ese caso lo llamaríamos rectángulo. Por ejemplo, si yo pongo este lado aquí, este vértice aquí y este vértice aquí, tengo un tipo de cuadrilátero en el cual todos sus ángulos son de 90 grados. Los lados son paralelos, el azul con el azul y el naranja con el naranja, pero la longitud de esos lados no es la misma. Sí es la misma del azul con el azul y del naranja con el naranja, 2 a 2, pero no son todos iguales. Este mide 13 y este 13, este 7 y este 7. Y en este caso lo llamo rectángulo. Pero en lo que se parecen el rectángulo y el cuadrado es en que sus ángulos siguen siendo todos de 90 grados, ¿vale? Yo lo construyo como un cuadrado, bueno, puede ser un rectángulo ahí, cuadrado son 90 grados y en este caso rectángulo también. Rectángulos hay muchísimos, naturalmente, y cuadrados hay muchísimos también. ¿Qué pasa si los lados son iguales, como en el cuadrado, pero los ángulos no? Pues eso también puede ocurrir. Yo podría construir una figura en la cual, por ejemplo, yo coloqué aquí, puedo hacerlo así, en la cual tengo todos los lados iguales, si nos damos cuenta miden 5,83, 5,83, 5,83, aquí se ve un poco mal, pero 5,83, 5,83, todos los lados son iguales, además son paralelos 2 a 2, es decir, el azul y el azul son paralelos y el naranja son paralelos, pero ¿en qué se diferencia del cuadrado? En que los ángulos son iguales, pero solo 2 a 2 y no son rectos. Es decir, este ángulo de 61,93 y este ángulo de 61,93 son iguales, y este de 118,07 y este de 118,07 son iguales, pero lo son 2 a 2, estos dos y estos dos. En ese caso lo llamo rombo. Tiene esta forma tan característica, pero la forma, la disposición de la manera de organizarlo no me debe equivocar, porque hay ocasiones en las que un cuadrilátero puede parecer un rombo, pero ser un cuadrado. Por ejemplo, si yo lo hago así. Si yo lo hago así, aunque parece un rombo, los lados son iguales, son paralelos y además los ángulos son de 90 grados, porque los ángulos de 90 grados no tienen por qué estar siempre así, sino que yo puedo girarlos y también tener 90 grados. Si yo aquí giro la vista, lo veo igual. Si yo lo mido, tiene 90 grados. Por tanto, esto es un cuadrado y en cambio, este es un rombo. Quiero que utilicéis la aplicación y veáis cómo se hace cada uno de ellos. Por último, tenemos, por tanto, el rombo 4 lados iguales y los ángulos iguales 2 a 2, pero los lados son todos iguales. Es como un cuadrado, pero en el que los ángulos cambian. ¿Qué pasa cuando es como un rectángulo, pero en el que los ángulos cambian? Pues entonces lo llamaríamos romboide. En ese caso sería, por ejemplo, si hiciéramos, a ver si soy capaz de hacer un romboide, así. Un romboide o más sencillo, así. Este es el clásico romboide. ¿Qué características tiene este romboide? Bueno, pues se parece a un rectángulo en que este lado y este lado miden lo mismo, 4,12. Este lado y este lado miden lo mismo, 10. Son paralelos,
el naranja con el naranja y el azul con el azul, pero sus ángulos no son de 90 grados, sino que son iguales 2 a 2, es decir, los de las esquinas son iguales. Este verde 75,96 y este son iguales, y este tiene 104,04 y este 104,04, aunque se ve un poco mal. Por tanto, ya hemos podido ver todos los tipos de cuadriláteros. Repasamos. Tenemos los cuadrados, los trapezoides, en los que ninguno de los lados es paralelo. Tenemos los trapecios, en los que dos lados son paralelos, pero otros no, ¿vale? Vamos a hacer muchos tipos de trapecios. Tenemos los paralelogramos, en los que hay lados paralelos 2 a 2, como en el cuadrado, que además tiene todos los lados y todos los ángulos iguales. Si todos los lados no son iguales, como en el rectángulo, pero sí son iguales 2 a 2, y los ángulos son 2 a 2, pues son de 90 grados, lo llamamos rectángulo. Podemos también hablar del rombo, cuando los lados son iguales, pero los ángulos son iguales 2 a 2. Y luego tenemos el romboide, en el que los lados son iguales 2 a 2 y los ángulos son iguales 2 a 2. Para entrenar esto y para que utilizando esta aplicación y sin cerrarla podáis ver la clasificación de los cuadriláteros, os he dejado una aplicación en la que lo que debéis hacer es demostrar que sabéis la diferencia. Esta es una aplicación de GeoGebra que han elaborado 3 personas que se llaman Cristina Masota, Anthony O.R. y esta persona que tiene un nombre oriental y que, como está escrito así, no sé ni pronunciar, en la que nos van a pedir que marquemos cuáles son cuadrados, cuáles son rectángulos, cuáles son rombos, cuáles son paralelogramos y cuáles son trapecios, ¿vale? Si hay algún trapezoide lo debéis dejar en blanco. ¿Cómo se utiliza esta aplicación? Si yo pienso que esto de aquí, que es claramente un rectángulo, es un rectángulo, lo que debo hacer es pinchar sobre el rectángulo y después pinchar sobre la figura y se me marcará como un rectángulo. Si yo pienso que esto es un rectángulo y lo pincho, se me va a marcar otra vez como rectángulo, como rosa. Pero puedo haberme equivocado y entonces cogeré el blanco y lo pincharé en blanco para quitarle el color. Lo que debéis hacer es clasificar todos los 20, si no me equivoco, que hay aquí, cada uno con su categoría. Para ello os podéis ayudar de esta regla que podéis mover, ¿de acuerdo? Imaginad que yo quiero saber si en la L son todos iguales, yo puedo poner la L aquí y ver que si me acerco, puedo acercar y alejar con esto, ¿vale? Yo os recomiendo que lo hagáis con la ruleta del ratón. O a ojo ver aquí, que es más o menos uno... Ah, tengo marcada esta, vale. Le doy y luego le doy. Vale. Si yo considero que esto mide más o menos 1,5, puedo luego darle al botón rojo y mover la regla, y en este caso mide 2. ¿Vale? Puedo medir para saber si esto es un rectángulo o es cualquier otro tipo. Entonces tenéis que pintarlos todos del color que consideréis, y una vez que lo hayáis pintado todo, podéis darle aquí a deshacer si os equivocáis, podéis darle a refrescar si os habéis equivocado mucho o habéis tocado alguna de estas opciones. Os recomiendo que no toquéis nada, ninguna de estas opciones, solamente acercarse, moverse y deshacer y los colores. Si os equivocáis podéis cerrar y volver a entrar. Y una vez que lo hayáis acabado, le dais a los 3 botones de aquí, exportar imagen, y me la mandáis, ¿de acuerdo? La descargáis y la mandáis en la tarea, con todos los colores, ¿de acuerdo? Os recomiendo que le echéis un ojo y que lo hagáis con calma. Por tanto, tarea de hoy. Veis los vídeos, veis la aplicación, veis las informaciones que os he puesto, movéis aquí puntos y formáis los distintos tipos de cuadriláteros. Esto no hace falta que me lo mandéis, pero os lo recomiendo mucho para comprenderlo bien, y después rellenáis esta tarea y me la mandáis a través en una imagen por Teams. Espero que os haya sido útil. Para cualquier duda ya sabéis que podéis plantearla en los canales y continuamos con la geometría. Hasta luego.